¿Alguna vez has oído hablar de cómo se forman los diamantes? Comienzan como nada más que trozos de carbono escondidos en las profundidades de la tierra. Pero con el tiempo son sometidas a presiones y temperaturas extremas hasta que, un día, emergen como una de las piedras más valiosas del mundo. Ahora, piensa en esto por un momento, ¿y si tu infancia fuera exactamente así? ¿Y si esos desafíos, esos dolores, esos momentos en los que te sentiste diferente o fuera de lugar, fueran en realidad un proceso de refinamiento? ¿Qué pasaría si cada experiencia difícil fuera parte de un plan más grande que te convirtiera en algo grandioso? La verdad es que nada en la vida de alguien elegido por Dios sucede por casualidad, pero la mayoría de la gente pasa por la vida sin darse cuenta de ello. Piensan que ciertos acontecimientos son solo coincidencias o fases pasajeras. Sin embargo, en la Biblia, Dios nunca eligió a alguien sin prepararlo primero. Pensemos en Moisés, que pasó años en el desierto antes de convertirse en el líder que liberaría a todo un pueblo. Consideremos a José, quien tuvo sueños proféticos cuando era niño, pero solo comprendió su verdadero significado años después, cuando se convirtió en gobernador de Egipto. Ahora detente un momento y piensa. ¿Alguna vez has sentido que tu infancia fue diferente a la de otros niños? Quizás pasaste por dificultades que nadie a tu alrededor entendió. Tal vez tuviste sueños que parecían demasiado reales para ser solo imaginación. O quizás siempre sentiste que llevabas una sensibilidad especial para percibir lo que otros no podían ver. ¿Y si todo esto fueran señales? Señales de que Dios ya estaba obrando en tu vida desde temprana edad. El llamado de Dios no tiene edad. Mucha gente cree que el llamado de Dios solo ocurre en la edad adulta, como si fuera necesario tener cierta edad, cierta madurez o incluso un puesto en la iglesia para comprender finalmente el propósito divino. Pero eso no es cierto. Dios ya sabía quién serías incluso antes de que nacieras. La Biblia dice en Jeremías 1:5, antes de que te formase en el vientre, ya te conocía, antes de que nacieras, te separé. Esto significa que Dios no solo sabía de tu existencia antes de tu nacimiento, sino que ya te había elegido para un propósito único. ¿Y sabes lo que eso significa? Que esos momentos de tu infancia que te parecieron confusos, solitarios o difíciles pueden no haber sido aleatorios. Podría ser que Dios te estuviera moldeando para algo especial. Si alguna vez sintió que su vida nunca encajaba en patrones normales, es posible que haya sido llamado a algo más allá de lo común. Las personas elegidas por Dios a menudo enfrentan desafíos que otros no enfrentan, porque están siendo preparadas para algo mucho más grande. La importancia de reconocer las señales. Ahora quizás te preguntes, ¿cómo sé si Dios me eligió? ¿Cómo puedo estar seguro de que estos momentos de mi infancia fueron parte de su plan? Eso es exactamente de lo que vamos a hablar hoy. Hay señales claras que demuestran que Dios ya actuaba en tu vida desde pequeño, y a lo largo de este video exploraremos 5 de esos signos. Pero antes de continuar, quiero invitarte a hacer algo importante. Si mientras miras, alguno de estos signos resuenan con tu historia, escribe en los comentarios, Dios me eligió. Esta no es una interacción cualquiera, es una forma de reconocer que Dios siempre ha estado presente en tu vida, incluso cuando no te diste cuenta. Además, tu historia puede inspirar a otras personas que puedan estar pasando por algo similar. La historia de Samuel. Cuando Dios llama en la niñez. Si aún tienes dudas sobre si Dios puede llamar a alguien desde temprana edad, quiero compartirte rápidamente una historia de la Biblia que lo demuestra. La Biblia dice que Samuel era apenas un niño cuando comenzó a escuchar una voz que llamaba su nombre durante la noche.
Al principio pensó que era Elí, el sacerdote, que lo llamaba. Pero después de escuchar la misma voz 3 veces, Elí se dio cuenta de que era Dios hablando a Samuel. Luego le indicó al niño que respondiera: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Esto sucedió cuando Samuel aún era un niño. Dios ya lo estaba llamando y preparando desde pequeño para convertirse en uno de los más grandes profetas de la historia. Ahora piensa, ¿cuántas veces Dios ha intentado llamarte pero no te diste cuenta? ¿Cuántas veces se han colocado señales en tu vida pero han pasado desapercibidas porque no sabías que debías prestarles atención? 1. Propósito divino. La verdad sobre tu llamado. ¿Alguna vez te has preguntado por qué estás aquí? No solo en el sentido físico, sino en el propósito de tu existencia. ¿Todo lo que pasaste fue aleatorio o había un plan más grande para tu vida? La búsqueda de significado es una de las cuestiones más antiguas de la humanidad. Desde las civilizaciones antiguas, las personas han tratado de comprender el motivo de su existencia. Los filósofos griegos como Platón y Aristóteles pensaron profundamente en esto, y los líderes espirituales de diferentes tradiciones enseñaron que cada persona tiene una misión única. Pero la Biblia va más allá de cualquier pensamiento humano cuando afirma que Dios ya conocía tu propósito incluso antes de que nacieras. En el libro de Jeremías 1:5 está escrito: «Antes que os formase en el vientre ya os conocía. Antes de que nacieras te separé». Esa es una declaración poderosa. Significa que, desde el primer momento de tu existencia, Dios ya tenía un plan para tu vida. Nada de lo que experimentaste fue por casualidad. Pero, ¿qué significa esto en la práctica? ¿Cómo puedes reconocer este llamado y entender por qué Dios te eligió? Nada es casualidad. La formación de tu propósito. Para entender cómo Dios moldea el propósito de alguien, veamos algunas historias de la Biblia. Todos los que Dios escogió para grandes misiones pasaron por procesos de preparación desde temprana edad. Ver el caso de José de Egipto. Era apenas un adolescente cuando comenzó a tener sueños que parecían proféticos. Génesis 37, 5, 10. Al principio, ni siquiera él entendió completamente lo que querían decir. Sus hermanos, celosos, lo vendieron como esclavo. Durante años, José pasó por dificultades. Fue arrestado injustamente, acusado falsamente y olvidado. Pero al final, se convirtió en gobernador de Egipto, salvando a miles de personas del hambre. Si simplemente miramos el comienzo de la historia de José, podríamos pensar que su vida estaba arruinada. Pero Dios lo estaba preparando para algo grande. Del mismo modo, muchos de nosotros pasamos por momentos difíciles en la niñez sin comprender que en realidad estamos siendo moldeados para un propósito mayor. El sufrimiento es a menudo parte del proceso de Dios. Romanos 5, 3, 4 dice: «El sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia carácter y el carácter esperanza». Si enfrentaste desafíos desde una edad temprana, puede ser que Dios estuviera fortaleciendo tu fe y preparándote para algo que aún no entendías. El propósito de Dios ocurre en el momento adecuado. Uno de los mayores errores que comete la gente es pensar que necesitan entenderlo todo ahora. Pero Dios obra en tiempos diferentes al nuestro. Mira la vida de Moisés. Nació en una época de opresión, cuando los hebreos estaban esclavizados en Egipto. Para sobrevivir, su madre tuvo que colocarlo en una canasta en el río Nilo, donde fue encontrado y criado por la hija del faraón. Creció en palacio, pero un día, al ver a un egipcio maltratando a un esclavo hebreo, mató al atacante y huyó al desierto. Durante 40 años, Moisés vivió en el anonimato, cuidando ovejas. Podría haber pensado que Dios se había olvidado de él.
Pero en el momento adecuado, Dios apareció en el zarza ardiente y lo llamó a liberar a su pueblo. Éxodo 3. Esto nos enseña algo muy importante. Solo porque no entiendes tu propósito, ahora no significa que Dios no esté trabajando en ello. Si sientes que estás perdido o que tu vida no tiene rumbo, no te preocupes. Dios ya ha escrito tu historia y cuando llegue el momento, te revelará el siguiente paso. ¿Cómo saber cuál es tu propósito? Quizás, llegado a este punto, te estés preguntando, ¿cómo puedo estar seguro de que Dios tiene un propósito para mí? A continuación, se muestran algunas formas de reconocer esto. Sientes que siempre has sido diferente. Desde pequeño, percibiste el mundo de una manera única. Quizás siempre hayas sentido que había algo especial en tu vida, incluso si no entendías exactamente qué. Pasaste por grandes desafíos. Quienes son llamados por Dios a menudo enfrentan dificultades desde una edad temprana. Esto no significa que Dios los ame menos, sino que está construyendo en ellos una fortaleza especial. Tienes dones y habilidades únicos. Dios no llama a nadie sin darle las herramientas necesarias. Es posible que tengas un talento natural para algo, ya sea enseñar, liderar, aconsejar o ayudar a otros. Sientes un deseo interno de marcar la diferencia. Las personas elegidas por Dios sienten en su interior el deseo de impactar el mundo que les rodea. No se ajustan a lo común y quieren algo más grande. 2. ¿Qué hacer ahora? Ahora que entiendes que Dios te eligió desde pequeño, ¿qué hacer con esta información? Ora y pide dirección. Pídele a Dios que te muestre los próximos pasos. Habla a través de la Biblia, de otras personas e incluso de las circunstancias que lo rodean. Sea fiel en lo pequeño. Lucas 16:10 dice, quien es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho. No esperes a una gran misión para empezar a actuar. Sé responsable de lo que ya está en tus manos. Utilice sus dones para ayudar a otros. Dios no nos da talentos para que los guardemos para nosotros mismos. Si tienes un don, úsalo para servir a tu comunidad, tu iglesia y tu familia. Confía en el tiempo de Dios. Si aún no entiendes completamente tu propósito, confía. Moisés esperó 40 años. José sufrió durante más de una década antes de que se cumpliera su llamamiento. El tiempo de Dios es perfecto. Fuiste elegido. ¿Te diste cuenta de que tu vida encaja en estos patrones? Esto no es una coincidencia. Dios tiene un plan para ti. Siempre lo ha hecho. No es necesario que conozcas todos los detalles ahora. Solo necesitas confiar en que cada experiencia, cada dificultad y cada talento son parte de algo mucho más grande. Ahora quiero invitarte a escribir en los comentarios: acepto el propósito de Dios para mi vida. Al hacer esto, no solo estás confirmando tu fe, sino también declarando al mundo que estás listo para el llamado que Dios tiene para ti. Si este mensaje te tocó el corazón, suscríbete a nuestro canal para que podamos llegar a más personas. 3. Resiliencia. La fuerza que Dios construye en ti. ¿Has notado alguna vez cómo algunos materiales son más resistentes que otros? Tomemos, por ejemplo, el acero. Pasa por un intenso proceso de calentamiento y enfriamiento hasta que se vuelve lo suficientemente fuerte como para soportar una gran presión. Si no fuera por este proceso, seguiría siendo frágil e inútil. Ahora, piensa en tu vida. ¿Cuántas veces has pasado por situaciones difíciles y has sentido que te estaban poniendo a prueba hasta el extremo? Y si estas experiencias, en lugar de ser meros obstáculos, fueran parte de tu formación para convertirte en una persona inquebrantable. Esta fuerza interior tiene un nombre: resiliencia. Y Dios lo desarrolla en aquellos que Él elige para grandes propósitos. ¿Qué es la resiliencia y por qué es esencial?
La palabra resiliencia proviene de la física y se refiere a la capacidad de un material de volver a su estado original después de haber sido impactado. En el contexto emocional y espiritual, la resiliencia es la capacidad de afrontar las dificultades, recuperarse de ellas y seguir avanzando con aún más fuerza. En la Biblia vemos innumerables historias de personas que atravesaron tiempos difíciles, pero en lugar de darse por vencidos, permitieron que Dios usara estos desafíos para moldearlos. Un gran ejemplo es Bien. Lo perdió todo, sus posesiones, su salud, su familia, pero se mantuvo firme en su fe. Al final, Dios le devolvió la vida, duplicando todo lo que había perdido. Job 42:10. Otro ejemplo es David. Antes de convertirse en rey, pasó años huyendo de Saúl, enfrentándose al peligro y la traición. Si David se hubiera rendido a mitad de camino, nunca habría cumplido su destino, pero comprendió que las dificultades estaban construyendo en él la resiliencia necesaria para gobernar Israel sabiamente. La resiliencia no se puede aprender con comodidad. Mucha gente quiere una vida fácil, sin desafíos, pero el verdadero crecimiento nunca ocurre en la zona de confort. Dios permite ciertas pruebas porque sabe que cada obstáculo superado fortalece nuestra fe y carácter. La ciencia también lo confirma. Estudios de Asociación Americana de Psicología muestran que los individuos que enfrentan desafíos desde una edad temprana desarrollan una mayor adaptabilidad e inteligencia emocional. Estas personas aprenden a afrontar el fracaso y a encontrar soluciones creativas a problemas complejos. En la vida espiritual, la resiliencia funciona de la misma manera. Cuando pasamos por luchas y nos mantenemos firmes, nos volvemos más fuertes y más preparados para lo que Dios tiene para nosotros. Romanos 5:3-4 nos recuerda: el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia, carácter, y el carácter, esperanza. Si alguna vez ha experimentado momentos difíciles cuando era niño, ya sea pobreza, rechazo, dificultades familiares o desafíos emocionales, sepa que Dios puede usar estas experiencias para prepararlo y empoderarlo más para su propósito. ¿Cómo desarrollar más resiliencia en tu vida? Ahora que entendemos la importancia de la resiliencia, ¿cómo podemos cultivarla en nuestra vida diaria? Acércate a Dios. La oración y la lectura de la palabra fortalecen tu espíritu y renuevan tus fuerzas en momentos difíciles. Aprenda de cada experiencia. En lugar de preguntarte, ¿por qué me está pasando esto a mí?, pregúntate, ¿qué quiere Dios enseñarme a través de esto? Rodéate de gente de fe. Caminar con personas que también tienen una fe firme puede ayudarte a mantenerte concentrado y no rendirte. No temas al fracaso. Caer es parte del viaje. Lo importante es levantarse y seguir adelante. Si quieres ser una persona fuerte e inquebrantable, pídele a Dios que te ayude a desarrollar resiliencia. Estás siendo formado para algo más grande. Ahora que entiendes que Dios usa las dificultades para fortalecerte, quiero invitarte. En lugar de quejarse de los desafíos, considérelos como una preparación para el futuro. Nada de lo que pasaste fue en vano. Cada lágrima, cada obstáculo, cada momento de incertidumbre sirvieron para construir en vosotros una fe más firme y un carácter más fuerte. 4. Nunca fuiste ordinario. Ahora que ya conoces las señales, dime, ¿podrías verte en alguna de ellas? ¿Alguna de estas experiencias resonó con tu historia? Si es así, aquí está la verdad. Nunca fuiste una persona común y corriente. Desde el principio, Dios ya estaba escribiendo algo especial para tu vida. Todo lo que pasaste, cada dificultad, cada momento de incertidumbre, cada lucha interna, todo fue parte de tu entrenamiento para algo más grande. Y ahora tienes una opción. Ignora este llamado o acéptalo.
¿Qué sucede cuando aceptas tu propósito? Cuando decides vivir según el propósito que Dios ha puesto para ti, tu vida cambia. Dejas de guiarte por el azar y empiezas a caminar con un propósito definido. Dejas de ver tu dolor como un castigo y empiezas a verlo como una preparación. Entiendes que no importa lo que suceda a tu alrededor, Dios ya te ha permitido superar cualquier obstáculo. Pero aquí hay un punto crucial. Dios no obliga a nadie. Él te da libre albedrío para elegir si aceptarás este llamado o no. Los elegidos enfrentan dificultades porque están capacitados para grandes misiones. El caso es, ¿estás dispuesto a pagar el precio para vivir ese propósito? Los próximos pasos. ¿Cómo vivir el llamado de Dios? Saber que has sido elegido es solo el primer paso. Ahora es el momento de actuar. Aquí hay 3 cosas que puedes empezar a hacer hoy para alinear tu vida con el propósito de Dios. Deja de preguntarte ¿por qué? Y empieza a preguntar ¿para qué? Mucha gente pierde el tiempo intentando entender por qué les sucedieron ciertas cosas. Pero esa no es la pregunta correcta. Lo que realmente importa es, ¿por qué Dios me permitió pasar por esto? ¿Qué quiere enseñarme? ¿Cómo puedo usar mi historia para ayudar a otros? No espere a sentirse listo para actuar. Si crees que solo podrás vivir tu propósito cuando estés 100% preparado, tengo algunas noticias para ti. Ese día nunca llegará. Moisés no se sentía preparado. Jeremías pensó que era demasiado joven. Gedeón se consideraba débil. Pero todos dijeron sí a Dios y fueron transformados. Si reconoces que Dios te eligió, empieza ahora. No espere tener todas las respuestas. No espere a que las circunstancias sean perfectas. Simplemente da el primer paso. Rodéate de las personas adecuadas. El camino para vivir el llamado de Dios no se puede hacer solo. Necesitas estar rodeado de personas que te fortalezcan, te alienten y te ayuden a crecer espiritualmente. Aléjate de aquellos que constantemente te alejan de Dios y busca conexiones que te acerquen a Él. Esto marcará la diferencia. 5. La última advertencia. No todos entenderán tu llamado. Aquí hay algo que debes aceptar ahora mismo. No todos entenderán tu viaje. Algunas personas dudarán de ti. Otros intentarán desmotivarte. Algunos incluso se reirán cuando digas que sientes que Dios tiene algo grande para tu vida. Esto sucedió con todos los grandes líderes de la Biblia. José fue llamado soñador y despreciado por sus hermanos. David fue ridiculizado cuando dijo que podía derrotar a Goliat. Jesús fue rechazado en la misma ciudad donde creció. Si realmente quieres vivir el propósito que Dios tiene para ti, no esperes la aprobación de nadie. Simplemente obedece a Dios y sigue adelante. El momento de la decisión. ¿Qué vas a hacer? Ahora la pregunta más importante de este video. ¿Qué vas a hacer con esta información? Puedes simplemente ver este video, encontrarlo interesante y seguir con tu vida como si nada hubiera pasado. O puedes tomar una decisión ahora mismo. Acepta que Dios te eligió y comienza a actuar de acuerdo con ese llamado. Recuerde, este no es un viaje fácil, pero aquellos que dicen sí a Dios viven vidas que realmente valen la pena vivir. Ahora ve y haz lo que Dios te ha llamado a hacer.